Somos el país más seguro del Caribe. Así mismo, señores, ya pueden dormir tranquilos. Tranquilos, ustedes pueden quitarle el seguro a la puerta en su casa. No tiene que poner candado a nada. Y además, déjela abierta. Allá en Capotillo, Cristo Rey, La Sursa, dejen todo abierto. Que dijo Farideh Raful en El Sol de la Mañana que República Dominicana es el país más seguro de Latinoamérica de acuerdo a sus cifras, ¿no? A las cifras que está manejando. Dice que el indicador que mide este caso de inseguridad y ese tipo de cosas cerró con un 8.1%. Es un resultado que, dice ella, refleja los avances de las políticas de seguridad ciudadana y el fortalecimiento del trabajo preventivo en el territorio nacional. Entonces, comparó, ¿verdad? Lo comparó con diferentes países de la región. Habló de Colombia, comparó con Jamaica, la tasa de, digamos, de resoluciones violentas son más altas, son más numerosas y República Dominicana tiene una tendencia a la baja, como les decía. Y uno se pregunta varias cosas, ¿no? ¿De dónde sacan este tipo de cifras? O sea, ¿de dónde sacan estas estadísticas? Y además, o sea, uno se pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el método tan engañoso que utilizan para ello? Y además, quisiera preguntarle, ¿y las ejecuciones extrajudiciales? ¿Lo cuentan ahí? ¿Cómo lo sacaron? Lo cuentan ahí, o sea, las ejecuciones extrajudiciales. Sí, lo cuentan. El truco va por otro lado. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está la vaina? ¿Dónde es que está el menjunje? Porque la verdad es que segura la ciudadanía no está. La ciudadanía está en lo mismo de siempre, en un decrecimiento precisamente de la seguridad. Yo no creo que eso sea cierto. Uno no lo percibe así. Que los hijos tuyos no salgan, que los hijos tuyos, tú no lo des, ¿verdad? Tú lo tranques. Eso no quiere decir que tú es más seguro. Pero lo que quiere decir que muchas veces, de las 8 de la noche, ciertas calles son desiertas. Porque la gente se tranca. Lo preventivo, Farideh, sería que la gente toma la precaución ella misma de cuidarse, más que el trabajo que tiene que hacer la población en sí misma. Yo recuerdo que aquí pasamos un corte de un comandante, me parece que en Santiago, que le decía a la población en Santiago que se cuidara, que tomara precauciones, que no saliera con joya, que no saliera con cosas que llamaran la atención de los delincuentes. Si es así que ustedes toman ese tipo de, ¿verdad? de números y dicen, bueno, esto ha bajado muchísimo, pues la calidad de los datos también son cosas que uno tiene que considerar. O sea, ya de los números puros que ustedes anuncian. Eso no se resuelve tú leyendo todos los lunes, como hacen ahí al lado del jefe de la policía, cifras fantásticas. Eso no surte ningún tipo de efecto en la población, que es la que sufre la inseguridad en el día a día. Mira, sería bueno buscar los datos comparativos podemos buscar los datos comparativos del gobierno de Danilo Medina, 2012, 2020, y ver más o menos las estadísticas no que da, o sea, que son el resultado de informes de los gobiernos de la República Dominicana, sino, por ejemplo, del Banco Central, el Banco Mundial tiene un departamento que se encarga
de medir estos asuntos de los homicidios por cada 100.000 habitantes en diferentes países. Y teniendo en cuenta que uno de los factores detonantes de la violencia y por ende causante de homicidios es el tráfico de drogas y todo lo que eso implica. Pues si este gobierno dice que son los que más han hecho por eliminar el flagelo de la droga en el país, y para demostrar eso, pues muestran esas grandes cantidades de decomiso, lo presentan como una muestra de esa lucha, aunque ya hemos hablado aquí que eso es todo lo contrario. Pues tendríamos que ver que si los gobiernos de Danilo Medina, y lo quiero parar ahí, de 2012-2020, pues los niveles de violencia tenían que ser más altos, ¿verdad? Entonces el dato que hemos conseguido aquí, la estadística del Banco Mundial, año 2012, miren, en el año 2012, ella dice que está en un 9% actualmente. Sí. En un 9%. Sí, muy bien. una vez. En el año 2012, según el Banco Mundial, eso estaba en 22 homicidios por... 8.1 cerró, dice ella. Pero es que no El puede... indicador. ¿Que cerró cuándo? ¿En 2025? Ujú. Pero ella está dando datos, seguramente los datos que ella tiene, que Sí, se dan entre ellos mismos. Sí. ¿Bien? Sí. Ok. Que vamos, que estamos en enero, año 2026. Esos datos, esa información no se recopila tan pronto. ¿Ah? Los datos del Banco Mundial para dar eso lo dan en marzo, abril, ¿verdad? Para dar los resultados del año anterior. Ya vayan tomando por ahí. Entonces, año 2012, Banco Mundial dice que 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana. 22. Es significativo, por supuesto. En el año 2013, eso bajó a 19. En el año 2014, eso bajó a 17. En el año 2016, eso bajó a 15. En el año 2017, eso bajó a 11. En el año 2018, bajó a 9. 9.9. En el año 2019 bajó a 9. En el año 2020 bajó a 8. Es decir, Danilo toma el poder en el año 2012 y lo encuentra en 22 y se lo entrega al gobierno del cambio en 8. Viejo. Estamos hablando de datos del Banco Mundial. Eso es significativo. Eso es muy significativo. Pero, ¿qué pasó en el año 21? Subió de 8 a 10. Y en el año 22, ustedes recuerdan el año 22, señores, que incluso tuvo que venir una comisión de la Cámara Baja de los Estados Unidos a hablar con Luis Abinader, a ver qué era lo que estaba pasando con la cantidad de droga que estaban metiendo aquí. Y ya ustedes saben, Miguelito hablando y todo eso. En el año 22, los homicidios subieron a 12. En el año 23, después, ¿verdad?, de esa presión de los Estados Unidos, pues esto bajó a 10. Año 23. Entonces, ella está hablando de que están en 9 y el 8, y además está hablando de los datos que manejan ellos. Claramente, ¿qué es lo que vemos aquí? Un fracaso. Porque el otro gobierno que ellos critican tanto, pues venían reduciendo de un 22 a un 8, pero esta gente lo que empezó fue a incrementar. A incrementar. Y en el mejor de los casos, y repitiendo, son datos que ella misma lo está dando de su departamento de estadística. En el mejor de los casos ya dice que el 25 cerró con 8.
Igual como se lo entregó Danilo a Luis Abinader. Yo te digo eso porque esta gente agarra y manipula la información de esa forma. Y va a un medio como, creo que estaba en El Sol de la Mañana. Ahí. Fue en El Sol de la Mañana. En El Sol de la Mañana, con un medio que lo escucha mucha gente. Y ahí, a dar una publicidad, yo diría que una publicidad engañosa. Somos el país más seguro. Coño, ¿cómo que somos el país más seguro? Ustedes han retrocedido esa Tendencia a la baja que se mantenía. Claro. Ya lo sé. Oh, señores, en el año 2022, de este gobierno, el auge que tuvo la delincuencia aquí fue una cosa espantosa. Miren, como nunca. Y tuvieron que hacer lo mismo de siempre. Meterse a los barrios y hacer ejecuciones ahí. Hacer lo mismo de siempre. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo, pocos meses, volvieron a las andanzas. Volvieron las cosas. No me vengan con eso. O sea, no me vengan con eso, con ese humo que nos venden. La gente se ríe de este tipo de cifras. Y lo interesante es que van a sus cajas de resonancia y creen que verdaderamente, porque, mira, para tú mentir tan consistentemente, ¿no? Y tan lamentablemente como lo hace Faride, cónchale, con mucho dolor, porque fue una apuesta del Distrito Nacional ella, en primera instancia, y luego una esperanza nacional conforme su ejercicio como diputada periodo 2016-2020, y como lo hace ella, debe haber un momento dado una parte de sí misma que se crea eso. Imagino que se crea eso que está diciendo ahí. Y que, como bien dices, lo contrastas con el siempre denunciado, generalmente con mucha razón, PLD, al que siempre se ponía como el canon de la corrupción, de la que sé yo qué, de lo que no debía ser el PRM, y era su norte, y era su predicamento, la corrupción del PLD, no llegará ahí nunca, vamos a ser pulcros, a ser limpios, esto va a ser un gobierno inédito. Se han vuelto inéditos, pero se han vuelto inéditos por todo lo contrario. La corrupción, todavía más difícil de auscultar los casos por el accionar del gobierno, ¿no? Con acciones muy propias, muy diseñadas para todo eso, usando al Congreso también como ese dispositivo para legitimar el robo, pero además de eso, totalmente incapaces a la hora de enfrentar temas como la inseguridad ciudadana, y ni hablar de la educación, y ni hablar de la salud, y ni hablar de algo que sí hizo bien el PLD a pesar de los tributos a la corrupción que se le puedan erigir a ellos, que es la ejecución de las obras públicas. ¿Cómo ha amainado tanto en este gobierno? Donde tú podrás encontrar muy pocos puntos luminosos a nivel de ejecución de obras públicas. ¿Qué puede exhibir este gobierno? Nada. En gran medida, mentiras. En gran medida, mentiras. Como esto que nos dice Farideh Raful. Y seguramente la gran cantidad de personas que desaparecen en el país, ¿eh? Y que no sabemos de ello. Eso no lo contabilizan. Pero muchos también aparecen tiempo después. El caso de la niña Brianna, aunque no vamos a profundizar en ello, pero
los casos de desapariciones sonadas están disparando las alarmas. Y creo que debe ser materia de análisis de nosotros, ¿eh? Sí. Porque ella pararse aquí, como hizo a inicio de semana, a decirnos, miren, el FBI viene a reforzar una búsqueda. Eso no debe de alegrarnos, ¿eh? Sí, no, y también el caso de esos desaparecidos Todo lo contrario. que no aparecen, pero también muchos aparecen como cadáveres, pero no se le tipifica como homicidio. Pero es que no hay especialización de nada. Y eso lo hemos hablado aquí. ¿Tú crees que un serial, para no decirlo todo, ¿verdad? ¿Tú crees que un serial, de eso que vemos en películas, ¿verdad? Eso no hay en República Dominicana. O sea, aquí no hay. Aquí eso se para. O sea, no, eso es, aquí estamos blindados con eso. Salió uno el otro día. Lo hay en México, lo hay en Argentina, lo hay en Chile, lo hay en... Ah, no, pero en el Caribe no. República Dominicana no. Salió uno de mujeres, creo que era, José, ¿no? Pero sí hubo un señor que se casó varias veces. Y yo creo que él se hartó. Y yo creo que él hasta dijo, ya, descúbranme. No, él lo descubrió fue una hermana de una de esas que él se había cargado. Que lo denunció, fue eso. Pero como tú dices, ya se había hartado de peinar el país, por así decirlo. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿Qué medidas preventivas tiene, por ejemplo, Farideh, para evitar este tipo de cosas? ¿Qué se hace? Pero vamos, ¿cómo me pueden hablar de prevención cuando las autoridades son un nido del crimen también? Son el nido del crimen también. No hay forma de explicar el avance, el sostenimiento, el crecimiento de bandas delincuenciales, la permanencia en el tiempo, sin la conchupancia con estratos policiales importantes. No hay forma. No hay forma de explicarlo eso. Entonces, por favor, ¿de qué país? De la nación más segura del Caribe. ¿De qué estamos hablando, por Dios? Pero si la zona colonial, que debería ser un ejemplo, todavía te da grima pasar por ciertos lugares. Tú llegas a Santa Bárbara, ¿eh? Santa Bárbara. Ya ahí tú... Y si estás llegando cerca de... Ya en esa frontera, ahí llegando a eso, cerca de la avenida del puerto, ¿no? Esa frontera ahí que va... Tú no caminas a las 10 de la noche, tú no caminas por ahí. Tú no puedes. Es que el mejor reflejo... Y estoy hablando de la zona colonial, turística. Sí, claro. Que debe ser un ejemplo, ¿no? Todo el entorno de la zona colonial. Absolutamente todo. Que el mejor ejemplo para tú medir eso es ver con la confianza que actúan los delincuentes para cometer sus hechos. Con la confianza en que actúan. Ahí tú te das cuenta, oye, esto está mal. Estos tigres no importa que haya cámara por donde sea. No importa, incluso no importa la gente que esté alrededor. Ellos van y lo cometen. Antes, el delincuente era un poquito más sofisticado en hacer sus asuntos. Se tomaba mucho más cuidado. Pero ya no. Pero tú no estabas ahí. A nosotros nos narraron una barbaridad que ocurrió en plena avenida Sarasota. ¿Tú no estabas ahí? Sí, claro, sí. Pasó con una joven, con una mujer. Estamos hablando en Bella Vista, señor, clase alta, clase media alta. Señores, ahí hubo unos tipos. En una luz, ¿no? Sí, una luz, ahí, un semáforo. Quien nos cuenta ahí estaba caminando, se dio cuenta de lo que iba a pasar, pero no pudo hacer nada. Balearon a esa persona, la dejaron ahí. Y ella dijo, bueno, ella seguro la desvivieron. Por quitarle una cadena. Ella iba en un vehículo alto.
Exacto. Estaba en la luz. Y no solamente eso, Maracayo. Como tú hablabas de la impunidad. Ah, no, pero insistieron. O sea, después de dar el plomazo, insistieron. Oh, a ver qué más tiene. Uh-huh. Se dieron el lujo de tomarse el tiempo y revisar más cosas ahí en el vehículo en una luz. Una luz, hermano. A plena luz del día. ¿De qué tú me estás hablando a mí? De que somos el país más seguro del Caribe. Pero por Dios. Eso yo lo uno a una de las cosas que me desencantó totalmente del chavismo, porque sí, yo fui chavista. Yo fui chavista y defendía las políticas de Hugo Chávez cuando llegó al poder. Imagínate, uno joven, ¿quién no se iba a enamorar de ese discurso revolucionario? Quizá uno de los mejores discursos de político alguno en Latinoamérica en los últimos tiempos. Yo me enamoré de ese discurso y yo defendía mucho a Hugo Chávez. Y en uno de los viajes que di a Venezuela, me di cuenta inmediatamente que el discurso, ese bonito discurso por el cual yo me había enamorado, iba por un lado y los hechos iban por otro totalmente diferente. El discurso era que eso mismo que está anunciando Farideh. O sea, Venezuela ya es un lugar seguro, Caracas es un lugar seguro. Pues yo doy un viaje y en una plaza muy concurrida en Venezuela, muy concurrida, señores, veo a un individuo que está como forcejeando con una muchacha. Pero pienso que lo que están es como relajando. Pero inmediatamente me doy cuenta que el tipo lo que le está es tratando de robarle su cartera y ella se está resistiendo. Y yo me quedo. Pero te digo que o sea, había mucha gente. Yo estoy a la distancia y yo me quedé paralizado porque el tipo le quita la cartera. El tipo no salió corriendo. Él salió caminando. Y había uno esperándolo en un motor. Él se montó en el motor y se fueron tranquilos. Y la muchacha con los nervios y gritando allí. Entonces, habían dos elementos ahí. Porque tú puedes decir, bueno, fue un hecho aislado. No es que, ¿verdad? Somos un país seguro y no es que no van a pasar cosas. Pero el problema es que nadie hizo nada. Y si nadie hizo nada, primero, en la confianza del atracador de hacerlo a plena luz del día y con toda la gente que estaba allí, eso es un indicador de lo que yo te estaba diciendo ahora. Pero el otro indicador es que nadie hizo nada. Y si nadie hizo nada es porque la gente sabe que hay una gran impunidad también, ¿no? De que no iban a hacer nada tratando de agarrar a ese tipo, de evitar ese robo, para que después el tipo pague un peaje a los policías, lo saquen por ahí, después el tipo vaya a cazarte a ti, que, ¿verdad? Le hiciste pasar un mal rato. Eso es lo que piensa la gente. Por eso nadie hizo nada. Entonces, fue una de las cosas que yo dije, no, espérate, esto está... No. Yo puedo estar muy enamorado, pero... Amor, ¿cómo es? Amor no quita conocimiento, ¿no? Amor no quita conocimiento. Y la gente... Y se resume eso, Maracayo, en lo que yo decía. Si bajan esas cifras, que como bien decimos, son mentirosas, respecto de la desescalada que se venía experimentando de los gobiernos del PLD y que ustedes incrementaron estrepitosamente, se debe a la autopreservación de la gente, que se exime, que se tranca, que pierde su libertad. Se debe a eso, Farideh. No es otra cosa. Claro. Incautar equipos por vaina, por sonido y vaina, no es suficiente, ¿eh? Eso es lo único que tú puedes exhibir. Y en cierto barrio, porque en Cristo Rey sí igualita la vaina, ¿eh? En el Bronx de Cristo Rey, que yo lo padezco a diario, la maldita bulla, la vecina igualita. Así que no son pocas cosas. No puedes exhibir no puedes exhibir nada en tu gestión. Además, de lo que no se habló ahí es que ustedes tuvieron una cifra récord de ejecuciones extrajudiciales el año pasado.
escandalosa, sórdida, vergonzante. Todavía lo de Santiago no se ha aclarado con el joven barbero. Todavía, ¿en qué está eso? No, pero después de eso han habido más casos. Y Imagino. todo caso, ¿no? Y después de eso, en el mismo Santiago, exacto, muchísimas cosas ocurrieron. Y el muchacho este de aquí de Villacón era. Villa María. Muchacho ahí que lo... Sí. Ellos supuestamente tenían permiso para una reunión ahí, una fiesta que hicieron hasta las 9 de la noche y la policía llegó y empezó a disparar y se le pegó un disparo a uno de los muchachos. Y oye esto, se le pega un disparo a uno de los muchachos. ¿Y sabes qué hizo la policía? Como cualquier delincuente común, emprendió la huida. Exactamente. Muchachos tirados en el piso y ellos se van. Que tal vez, quizá, oye, pero lo podían auxiliar. Pues fue que se le pegó el disparo, porque ellos disparan así. No, ellos se fueron. El muchacho se murió ahí. Esto fue en la fiesta navideña. Fue Navidad, claro. Entonces, no vengan, no embromen a uno, no vengan con ese tipo de cosas, por favor. Yo creo que hay límites. Hay límites. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.